tardes a todos los que nos están mirando. Hoy día estamos muy contentas de tener a una invitada muy especial que nos va a hablar de la importancia de la lectura en distintas épocas de la vida. Entonces quisiera partir esta jornada que va a ser, o esta presentación, que va a ser súper entretenida, estoy segura, presentando a nuestra charlista invitada. Ella es la doctora Carla Muñoz. La doctora Carla Muñoz es profesora de francés, licenciada en letras, en lingüística y literatura francesa y licenciada en educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un magíster en psicología educacional y además es doctora en psicología y ciencias de la educación de la Universidad Católica de Lovaina. Además, y por qué le invitamos hoy día a la doctora Muñoz, es porque ella estudia las variables sociocognitivas que afectan el aprendizaje con particular interés en lenguaje. ¿Cómo estás, Carla? Hola Ingrid, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, muy contentos de tenerte. Además, junto con tener a Carla, vamos a tener también a otra invitada muy especial también, otra investigadora del área de educación, que va a hacer esta conversación aún más rica e interesante. Ella es la doctora Giselle Bahamondes. Ella es profesora de castellano y comunicación social de la Universidad del Biobío. Es doctora en didáctica de la lengua y literatura por la Universidad de Granada, y entonces ellas van a conversar. Bueno, Carla va a presentar y luego Giselle va a actuar de moderadora. ¿Cómo estás, Giselle? Hola Ingrid, muy bien, gracias. Hola Carla, ¿cómo están? Hola Giselle. Súper bien, aquí entonces estamos ya listas. Antes me gustaría conversar un poquito con Carla, preguntarle cómo ha vivido este tiempo de pandemia, que es tan, digamos, difícil, o cómo lo has vivido tú, cómo lo has sentido para el área en la que te desarrollas, que es esto, aprendizaje y lenguaje. ¿Cómo lo has visto? ¿Ha sido bueno, ha sido positivo poder comunicarte a través del computador, o lo ha hecho más difícil? A ver, depende, yo creo que en eso todos hemos tenido como altos y bajos, y algunos aspectos son más positivos que otros. Yo diría a nivel personal lo resiento poco porque creo que en el trabajo que hacemos mucho de lo digital siempre ha estado presente, ¿no? Es decir, ya sea porque nos tocó estudiar fuera, por ejemplo, y nos tuvimos que habituar, y esa tu experiencia también, me imagino que la de Giselle también, que cuando estuvieron fuera, las relaciones sociales tuvieron que hacerlas con sus familias, sus papás, sus hermanos, ¿cierto? Vieron crecer a los sobrinos a lo lejos, etcétera. Y en ese sentido no es distinto hoy día, de que tenemos que forzadamente comunicarnos con nuestros familiares queridos de repente solamente por videollamada, por ejemplo. En cambio, en temas profesionales, yo diría la docencia, no, yo creo que es un desafío todavía, sobre todo con cursos masivos. El poder, digamos, la impotencia de repente de no poder seguirle la traza al proceso, ¿no? De cada alumno, ya sea porque el estudiante tiene mala señal y corta la cámara, o porque no le gusta poner la cámara, esta imposibilidad de poder mirar a los ojos, por ejemplo, cuando uno hace clase, a mí por lo menos me hace mella. Y yo diría también la comunicación con los colegas. Yo llevo poco en la UCM, pero una de las cosas que yo valoré desde el primer día, digamos, es el nivel de comunicación que hay en mi departamento. Es muy cálido, toda la gente muy preocupada de su colega. Incluso nos tocó ahora una colega que salía con prenatal, y muchos resintieron la posibilidad de decir, no le pudimos hacer ni el baby shower, por ejemplo, ¿no? Así como esas cosas como pequeñitas, ¿no? Que son esos pequeños detalles que hacen de un clima agradable, ¿no? También a nivel laboral. Y la docencia, sin lugar a dudas, debe ser un desafío tanto para ti como para Giselle, porque están las dos en esto de educación como tema central, de aprendizaje, de lectura, de todo eso que implica
un componente cercano con los estudiantes. Entonces debe ser un desafío bastante fuerte. Y también un aprendizaje también, imagino. Es complejo, es complejo. Pero también, como dices tú, hay un aprendizaje detrás. A mí me pasa particularmente que percibo muchas situaciones que tienen que ver con la realidad de los estudiantes, bueno, no los estamos viendo, ¿verdad? Pero sí estamos percibiendo muchas situaciones de tipo familiar, qué sé yo, de tipo afectivo, de tipo académico. Y la verdad es que no es fácil llevar a cabo un proyecto, un poco dejando de lado todos esos aspectos que sin lugar a dudas influyen en todo esto que queremos hacer. Pero bueno, de todo se aprende. Claro, en eso estamos. Bueno, las quiero dejar a Carla que nos presente lo que vinimos a escuchar con tantas ansias. Sé que hay varias personas que te están mirando, que quieren verte, que quieren escucharte, que quieren aprender. Yo soy de las que quiere aprender. Así que te dejo, Carla, y luego me quedo para la conversación también las miro también en la conversación que van a tener después de la charla. Ahora, todos los que nos están mirando y quieran hacer preguntas en Facebook, por favor, adelante. Esta es una instancia para preguntar también y para discutir. Entonces, te dejo, Carla. Por favor, bienvenida. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que todo me gustaría agradecer nuevamente, ¿no?, a la Dirección de Investigación, a Ingrid en particular, por la iniciativa. Yo creo que es una bonita iniciativa esto de poder tener estos encuentros, estos diálogos académicos, divulgativos, y en este contexto de pandemia yo creo que también tienen un sabor distinto. Se agradece también la posibilidad de poder dialogar, y en el caso particular mío, de poder mostrar un poquito lo que yo hago a nivel de investigación, y bueno, y el diálogo que podamos tener también con todos los que están presentes, con Giselle, que va a moderar. A la presentación de hoy día yo la titulé como "De la lectura y sus múltiples facetas en el desarrollo humano", básicamente porque mi motivación ha sido estudiar la lectura desde ya hace un buen rato, y una de las cosas en las que me he tratado de empeñar es efectivamente tratar de mostrar que la lectura no es una sola cosa, que puede variar en el tiempo, y que eso depende también, ¿no?, de las oportunidades que tenemos con este objeto, y de eso un poco les quiero hablar hoy día. Si yo tuviera que hacer una suerte de 9 palabras, las palabras que más aparecerían son estas, ¿no?, en lo que es el tema que a mí me convoca. Por un lado, el tema de la lectura. Por ahí decían en la biografía, yo soy profesora al origen, profesora de idiomas, profesora de francés, y desde ahí me empecé a meter en temas de lingüística, ¿cierto?, psicolingüística. Por ahí apareció la psicología del lenguaje y el aprendizaje, ¿no?, como grandes temas, ¿no? Entonces la lectura aparece cruzada por eso. La lectura, la escritura, como este anverso y reverso de este lenguaje escrito. Y por cierto, siendo profesora, me interesa el tema de la pedagogía, pero me interesa sobre todo la formación de profesores. Y cómo ellos también son mediadores en el contexto social, y en el fondo cómo potencian, ¿no?, esta relación con el objeto que llamamos lectura en nuestros niños, ¿no? Ellos son los primeros agentes en poder mostrar formalmente la potencia que tiene la lectura en el desarrollo. Y de ahí entonces también que la formación de profesores a mí por lo menos es un tema de investigación también, que me interesa muchísimo, ¿no?, que me apasiona. Bueno, grosso modo, quiero hacer un pequeño mapeo, ¿no?, sobre qué significa esto de aprender a leer, ¿no? Todos tenemos esta idea, un recuerdo vago a lo mejor de nuestra propia experiencia. Pero hay una cosa que no hay que olvidar: desarrollar lenguaje y lectura requieren de 3 elementos fundamentales. Por un lado, un soporte orgánico, o sea, nuestro
cuerpo, ¿no? Viene dotado de ciertas características, por un lado un soporte orgánico que es nuestro aparato visual, ¿cierto? Y nuestro aparato fonatorio, tanto para desarrollar el lenguaje oral como para poder, ¿cierto? Ver los caracteres en el caso de la lectura. Pero ese aparato físico no es suficiente, requerimos de un aparataje mental, ¿cierto? Psicológico, que sea capaz de procesar ese lenguaje, tanto en su versión oral como escrita. Y nuevamente, ese aparato mental, psicológico, ¿cierto? Ese soporte orgánico, tampoco son suficientes si el niño, no está rodeado de un ambiente enriquecido, ¿cierto? Que tiene que ver básicamente con la interacción social, ¿ya? Tanto el lenguaje, que es algo que constitutivo a nuestra especie, ¿no? El lenguaje oral, y la lectura, que en realidad no es natural, es cultural, requieren de la interacción social para poder emerger por un lado y desarrollarse y potenciarse, enriquecerse por el otro. Entonces, cuando vemos este lenguaje escrito, ¿no? Esto que llamamos lectura, tenemos que entender que tiene facetas o caras como si fuera, ¿cierto?, un diamante, ¿no? Un diamante que a veces viene bien en bruto y que tenemos que irlo puliendo para que se muestre con sus mejores caras, ¿no? Tenemos una lectura que es proceso cognitivo, es decir, hay un trabajo mental por parte de ese individuo que tiene que tratar de, por así decirlo, encontrar la asociación entre esas marquitas negras, ¿no? Y una representación audible, ¿no? Una A que se ve de muchas formas y no obstante, todas esas formas remiten al mismo sonido. Eso es un trabajo de nuestro aparato cognitivo, ¿cierto? Que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere acompañamiento, que a veces en la tarea escolar se transforma en algo muy discreto, ¿no? Pongo ahí un ejemplo que seguramente a algunos les va a hablar, que es este del ojo, ¿cierto? El famoso silabario, donde la tarea era muy discreta, aprender, ¿cierto?, la mecánica de la lectura, ¿ya? A veces se ve la lectura solo así, ¿no? Como una tarea discreta, ¿no? De adquirir una mecánica, adquirir un proceso que simplemente es mapeo entre forma gráfica y sonido. Pero es más que eso, es solo una faceta. En relación con lo anterior, puede existir también esta faceta respecto de acto, la lectura como acto. ¿Se lee? No se lee, que es un poco lo que hacen a veces los medios de comunicación cuando caricaturizan un poco la situación de la lectura en nuestro país, ¿no? Es decir, los chilenos no entienden lo que leen, ¿no? Los chilenos no leen, etc. Pero no es un tema de todo o nada, ¿no? Es algo más que eso también. La lectura es proceso, decíamos, la lectura es un acto, pero también la lectura es una herramienta mental. Así como en otra época nuestros antecesores descubrieron, por ejemplo, que una piedra tallada podía convertirse en un pedernal, podía convertirse en una punta de lanza o de flecha. Nosotros también, a través de la lectura, ¿cierto?, adquirimos una herramienta para nuestra mente. Es la posibilidad que tenemos de transformar ese código a una realidad que es mental. Piensen ustedes cada vez que leen algo que los entretiene, ¿cierto? Como puede ser una buena novela, cómo esas imágenes que va creando el autor son palpables para ustedes cuando leen, ¿no? A través de la lectura podemos acceder al conocimiento, podemos acceder a otros mundos. Se transforma en una herramienta a través de la cual poder conocer y poder imaginar, quizás una de las capacidades más ricas que tiene el ser humano. Pero la lectura no es solo eso, también es una práctica, ¿sí? Y es una práctica que ha cambiado con el tiempo. A veces se nos olvida que la lectura no ha sido la misma siempre. La lectura es una práctica social, cultural e histórica. Ahí tengo dos imágenes, ¿cierto?, de periodos muy específicos, ¿no? Egipto por un lado, Edad Media por el otro, y vemos que lo que hoy día podríamos decir cuál es el elemento clave de la lectura es el libro. Bueno, el libro no decía nada en otras épocas, no existía como aparato, ¿no?, como dispositivo. Existía el papiro, ¿cierto?, el códice,
y solo más adelante nace el libro tal y como lo conocemos. Y entonces la práctica cultural de leer libros es muy propia ya de épocas más contemporáneas. Tampoco se lee igual en distintas culturas. Pensemos que esta práctica que decimos que es social, cultural, histórica, depende de quienes nos rodeen. Si yo hubiera nacido, cualquiera de ustedes, por ejemplo, en una lengua distinta, ¿no? En una comunidad árabe, por ejemplo, el lenguaje, la lectura, no se haría como lo hacemos nosotros, ¿no? De izquierda a derecha, sino de derecha hacia izquierda. Si lo hubiéramos hecho en japonés, ¿cierto? Tampoco lo haríamos, o en chino, no lo haríamos de arriba hacia abajo, sino más bien no en horizontal, sino a nivel vertical la lectura. Pero esa práctica es una práctica que es aprendida en el entorno de la comunidad con la que tomamos contacto. Y por lo tanto es una práctica que va mutando también en el tiempo. Entonces, cuando vemos estas facetas de la lectura, decíamos, la lectura como proceso cognitivo tiene, por así decirlo, hitos, ¿no? Que son muy claros en el proceso de aprender a leer, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los primeros hitos que todos hemos vivido. Es un proceso que requiere de ciertos elementos básicos conocidos de la literatura, como son la conciencia fonológica, ¿no? Esto de poder saber que un sonido refiere a una forma gráfica, ¿no? Y saber que siempre ese sonido refiere a esa forma. Eso sería un poco la conciencia fonológica. La conciencia de lo impreso, saber, por ejemplo, que se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda según sea tu cultura. El conocimiento del alfabeto, ¿no? Reconocer las letras, ¿no? Y evidentemente este aprender a leer supone automatización y por ende, como resultado, la fluidez de leer. Una vez que se pasa, por así decirlo, este hito, esta tarea escolar de aprender a leer, se nos viene un segundo desafío, en donde leer no es el objetivo, leer es un medio para aprender. Y ahí es donde se transforma entonces en herramienta, ¿no? Y su propósito en la escuela muchas veces se transforma en un propósito funcional, ¿no? La lectura está como una herramienta para el aprendizaje, ¿no? Ahí vamos a ver también que eso puede ser un arma de doble filo. En algunas de las investigaciones que hemos hecho, y ya les vamos a contar un poquito de eso, efectivamente vemos que a veces la lectura termina siendo solamente esa herramienta de propósito funcional. Y eso también tiende a empobrecer un poco esta noción de la lectura, ¿no? Asimismo, cuando la vemos como proceso, tenemos que entender que según cómo se desarrolla este proceso, esto puede tener consecuencias de largo aliento en la vida del lector. Pensemos la situación en que un niño efectivamente está en esta etapa de aprendizaje de la lectura y se encuentra con que su lectura es lenta y dificultosa, le cuesta mapear las letras y encontrarle el sonido, le cambian el tipo de letra, ¿sí? Una imprenta versus una manuscrita, y le cuesta mapear, ¿no? Y entonces la lectura es dificultosa. Pensemos en los niños, por ejemplo, que tienen dislexia. Ese tipo de dificultades normalmente trae aparejado un rechazo. Todos tenemos la experiencia de repente de encontrarnos con tareas dificultosas, ¿no? Y normalmente nuestra reacción es la de tratar de evitar la práctica, ¿no? Pero eso trae consecuencias, evidentemente. Se sabe que la lectura es, por cierto, la actividad que quizás más contribuye al enriquecimiento del vocabulario. Pero ese enriquecimiento de vocabulario o esa pobreza de vocabulario va a traer consecuencias. Cuando la lectura es lenta, cuando se evita la práctica, el vocabulario se desarrolla de manera más pobre, ¿no? Se detiene, por así decirlo, ese desarrollo, es dificultoso y por lo tanto también ralentiza aún más el aprendizaje de la lectura, ralentiza o impide la fluidez
Y como no se automatiza la lectura, nos encontramos con niños que evidentemente son más lentos para acceder también al conocimiento, ¿ya? Porque esto es un círculo vicioso. Una vez que aprendo a leer y puedo leer para aprender, evidentemente si tengo dificultades o directamente evito la práctica, me vuelvo más lento, accedo a menos cantidad de textos y por lo tanto a menor conocimiento que mis compañeros, pero a su vez se produce un efecto colateral, que es que baja la motivación por leer. Sabemos además hoy día que al bajar la motivación por leer, en virtud de todo este círculo, ¿no? Justamente el resultado es de niños que tienen aún más dificultades en la escuela, porque quizás la herramienta fundamental por medio de la cual aprendemos es a través de textos, ¿no? Sabemos además que la lectura produce este desarrollo cognitivo, el desarrollo también de nuevos aprendizajes, y se produce algo que la literatura ha identificado como efecto Mateo. Para quienes más o menos les hace sentido con la parábola bíblica, y eso es una analogía, ¿no? Que retoma este investigador que es Keith Stanovich, y donde él dice, bueno, en esta parábola de Mateo 13, decía que el rico, ¿cierto?, se le dará más, y el pobre se le quitará incluso lo que tiene, ¿no? Entonces, en términos muy simples, cuando alguien aprende a leer y le gusta leer y repite la práctica, hace más probable la posibilidad de encontrarse con nuevas palabras, con nuevas ideas, mejorar su práctica a través efectivamente del ejercicio de la lectura. Y por lo tanto no solo mejora su fluidez, no solo se automatiza, sino además accede a mayor conocimiento. Es decir, tiene solo efecto benéfico. A la inversa, en cambio, y ahí lo podemos ver en la gráfica, niños que efectivamente trabajan menos la lectura, ya la evitan, o directamente son más lentos y acceden a menos textos, bueno, evidentemente tienen un desarrollo menor, ¿cierto?, lector respecto de sus compañeros que comienzan, ¿cierto?, en un buen pie. Este círculo vicioso, por así decirlo, es muy difícil de atacar, y evidentemente los primeros años de la vida son ultra necesarios para poder atacar, ¿no?, este círculo y ojalá romper la rueda. Sabemos todo esto, sabemos entonces que hay una serie de relaciones entre el desarrollo del lenguaje oral, por un lado, la comprensión del lenguaje a nivel auditivo, el desarrollo de algunas habilidades como son la conciencia fonológica, que ya nombramos, el conocimiento de las letras, el conocimiento de lo impreso, para la comprensión de lectura posterior. Y que evidentemente hay relaciones que son bidireccionales, ¿no? El conocimiento de las palabras ayuda a comprender mejor los textos, pero en la medida en que comprendo textos y mecanizo, ¿cierto?, la práctica lectora, nuevamente, ¿cierto?, adquiero mayor vocabulario. Bueno, estos efectos de la lectura en la mente evidentemente se extienden a lo largo del ciclo vital, lo vamos a ver como un efecto permanente durante la escolaridad de los niños, pero también lo vamos a ver con nuestros estudiantes universitarios. Y a veces eso se nos olvida. Cuando hablábamos de estas facetas de la lectura, justamente a veces pensamos que el aprendizaje lector es un aprendizaje discreto. Se aprende en primero básico y luego simplemente hay que utilizarlo. Y aquí es donde yo me gustaría hacer un pequeño alcance. Nuestros estudiantes a lo largo de la vida van a requerir apoyos dependiendo de los tipos de tareas con las que se encuentren. Y por cierto, vemos niños desde muy pequeños que se encuentran motivados por la lectura y que exploran material escrito, como esta niña que tenemos ahí. Mientras tanto, niños que efectivamente se han visto curiosos, motivados, ¿cierto?, interesados por lo escrito, llegan al colegio y después de una serie de experiencias más o menos felices con la lectura,
a veces terminan, ¿cierto?, frustrados y terminan como este niño que tenemos aquí a la derecha. Por lo tanto, el entorno social y en este caso en particular el entorno escolar asociado a la lectura es muy importante para poder mantener esta imagen, ¿no?, de niño que se interesa por la lectura, que quiere explorar de manera automotivada. Como esta niña, por ejemplo. Ahora, sabemos que los niños no van solos al escrito, o que aún pudiendo ir solos al escrito, requieren también de mediadores en su espacio, en su entorno. Y eso efectivamente genera un círculo virtuoso, en donde la lectura aparece también con, por decirlo así, tintes, ¿no?, que tienen que ver también con un desarrollo más bien socioemocional. La lectura se asocia emocionalmente a momentos ricos de encuentro con otro, que es algo que se ve claramente con los más pequeños, que esperan el momento, por ejemplo, de la lectura con sus papás. En un minuto papá o mamá se les ocurrió empezar a leer para ellos, pero llega un minuto en que los niños ya tienen algo más de independencia, son capaces de ir a buscar el libro preferido, escogerlo, solicitar por enésima vez la misma lectura que han estado leyendo hace 2 semanas. A esta altura el niño incluso puede repetir frases exactas, ¿no?, verbalmente, literalmente el contenido del texto, pero no se cansa de repetir esa misma lectura porque justamente encuentra gozo en esa lectura. Bueno, cuando se dan esas situaciones estamos en buen pie. Es un niño que ya ha adquirido un cierto hábito lector, pese a que no es un lector convencional, ¿no? Y por lo tanto puede jugar a leer, como por ejemplo puede estar haciendo esta niña. El problema, como decíamos, es que esto se enfrenta también con una realidad que, bueno, que la tenemos entre nosotros y que muchos de los que seguramente están escuchando hoy día, viendo esta presentación, o la vivieron o la están viendo en sus propios hijos o en algún sobrino, etc. Ahí tienen un pequeño vistazo a lo que nuestra prensa nacional, por ejemplo, ha publicado en los últimos años asociado a la lectura. Lo pueden ver pensado en niños pequeños, en adolescentes, en jóvenes universitarios. Pareciera que el diagnóstico es más bien negativo. ¿Cómo hacemos entonces para revertir eso? Pareciera que hay una crisis de la lectura, pero la verdad es que lo que nos dice la prensa no es tan así y habría que matizarlo un poco. ¿Cómo hacemos entonces para pasar de este niño, ¿no?, esta niña desmotivada, a estos niños motivados por la lectura? Una de las cosas que sabemos, y eso es parte como de los estudios que hemos hecho, es que cuando la lectura es asumida como una tarea, desmotiva. Y yo diría, ese es uno de los riesgos de la lectura a nivel escolar. La lectura en la escuela muchas veces es una imposición externa. El niño no la siente como una tarea, ¿cierto?, apropiada, ¿no?, de verdad sentida como propia. Y eso evidentemente genera un roce, ¿no?, genera ruido. Ahí es donde decíamos, los profesores son clave. Pero fíjense en lo siguiente, y ahí les muestro un contraste. Normalmente en nuestras salas no se ve esto, ¿ya? Una relación horizontal del profesor y sus estudiantes asociada a la lectura. Más bien es una relación vertical donde yo leo, tú escuchas, yo pregunto, tú respondes, pero no hay un compartir la lectura donde todos somos iguales, donde todos podemos interpretar, donde todos podemos tener una opinión acerca de lo que leímos. Esa pregunta, ¿qué lugar ocupa la lectura en la vida del futuro profesor?, fue lo que nos ocupó los últimos 3 años en una investigación financiada por Fondesit, porque en vez de seguir estudiando a los niños,
ya les mostraba ahí todo lo que sabemos acerca de la lectura en el tiempo inicial, ¿no? Pareciera que el foco no debiera estar tanto en los niños, ya sabemos mucho acerca de cómo se lee, ¿cierto? Cómo se aprende a leer. Pero ¿qué pasa con el profesor? ¿Qué pasa si el profesor no tiene una vida lectora rica? Esa fue nuestra pregunta, ¿no? Entonces nos fuimos a indagar y lo primero que fuimos a mirar, bueno, ¿se ha hecho algo de esto fuera? Y la evidencia internacional nos muestra, curiosamente, estudios bien interesantes donde demuestran que profesores leen menos en comparación con otros profesionales, médicos, ingenieros, abogados. Curiosamente, la lectura de investigación propiamente no le resulta útil al profesor en general. El lenguaje tiende a ser más bien considerado como demasiado técnico. Curiosamente también hay una falta de investigación hacia la investigación por parte de los profesores. Y estos estudios además decían que la lectura de estudios específicos que contenían información estadística dificultaba mucho la comprensión. Ya vimos antes, las dificultades de comprensión muchas veces hacen que la persona evite ciertas lecturas, ¿no? Y evidentemente todo lo que es la teoría de la autoeficacia respecto de, bueno, me siento capaz de hacer la tarea, entonces la emprendo, pero si no me siento capaz de hacerla, prefiero evitarla. Bueno, eso se confirma en este caso con los profesores también. Y, por cierto, la evaluación de fuentes científicas también dependería de los valores, creencias y la experiencia del profesor en tanto aprendiz. Y ahí hay un juego interesante también entre la experiencia del profesor como aprendiz, lo que él vivió en tanto aprendiz, va a marcar mucho de cómo él también va a visualizar su trabajo docente. Y eso también nos reforzaba la idea de poder investigar al profesor, ¿no? Como lector. En Chile nosotros hemos emprendido un par de investigaciones en lectura académica, en motivación por la lectura, en adultos. Un estudio lo hicimos con fondos de cultura, ¿cierto? En una investigación sobre el libro, y en ese estudio veíamos que para nuestros futuros profesionales, lo hicimos con estudiantes universitarios de distintas carreras, la lectura era útil, pero no era importante. Ya eso está publicado ahí, les dejo la referencia si alguien quiere ir a mirar eso. Era interesante porque, curiosamente, hay una dimensión que es quizás la que todos los profesores en general insistimos mucho, ¿no? De decir cuán útil es leer, porque vas a aprender, porque vas a saber más, porque te va a ir bien en la prueba. Pero curiosamente, esa no es una dimensión que sea necesario intervenir o que sea necesario recordarle al estudiante. El estudiante tiene clarísimo que leer es útil. El problema es que la lectura no está siendo importante para el estudiante, ¿ya? Lo segundo, como dato de investigación duro que tenemos de ese estudio, es que, curiosamente, nos encontrábamos con un nivel de desmotivación por la lectura académica en la universidad que ya pasaba del primer año al segundo año, había un bajón. Insisto, estos son datos a nivel universitario general, ¿ya? No solo con profesores. Y lo que hicimos también en ese estudio, dijimos en ese estudio que entrevistamos a estudiantes que tenían el perfil contrario, es decir, aquellos estudiantes que decían haberse motivado con la lectura en la universidad. Y lo interesante fue lo que nos dijeron. Nos dijeron, por un lado, que aquellos estudiantes que se habían motivado en la universidad por leer los textos que les daban en la UBA, ¿no? Eran aquellos estudiantes que habían tenido, por ejemplo, un agente que los había motivado y que normalmente ese agente era el profesor de la cátedra o un ayudante, otro estudiante pero de nivel más avanzado. En cualquier caso, ese agente había hecho ciertas cosas que otras personas no hacían. Por ejemplo, dar contexto a la lectura que estaban haciendo. En contraste, algunos nos decían, es que nos mandan a leer, nos dicen, les doy el capítulo tanto o el libro tanto y la prueba es en tal fecha. Mientras que había otros que decían, primero todo una sesión de contextualización o un momento, ¿cierto? Para decir, este autor escribió este texto en tal época, tales eran los problemas que se estaban abordando, o sea, dándole contexto de producción a la obra en particular. Y en el fondo, dándole sentido.
También el sentido tenía que ver con el sentido a nivel profesional. ¿Por qué esta lectura es importante para constituirme como futuro profesional de la sociología, la medicina, el cine? Teníamos estudiantes a nivel superior, digamos, por ejemplo, en carreras artísticas. Y entonces esa lectura era importante porque me constituía identitariamente en tanto profesional de X área. Eso, por ejemplo, nos llamó también la atención y dijimos, hay que seguir explorando. Para este estudio, nosotros quisimos centrarnos en el futuro profesor, profesor de básica y profesor educadora de párvulo, ¿no? Futuros profesores ambos, porque justamente el profesor básico y la educadora de párvulo son quizás los dos primeros agentes formales que van a tener la misión de iniciar al niño en la cultura escrita, de interesarlo por la lectura, de mostrarle, ¿cierto?, cuán fascinante es el mundo de los libros y la lectura. Entonces la pregunta es, si ese profesor no está motivado por la lectura, ¿será capaz de motivar a la lectura a sus propios alumnos? Entonces queríamos mirar esta imagen, ¿no?, del profesor como lector. En este profesor lector se iban a conjugar por un lado su motivación por la lectura, los hábitos de lectura que lo constituyen, pero también las creencias respecto de qué es leer, qué es aprender. Aquí vamos a jugar con otro efecto que está descrito por la literatura. Así como veíamos este efecto Mateo antes, también se ha descrito un efecto Pedro, también inspirado en la Biblia, con esta frase del nadie da lo que no posee. Uno pudiera estar muy de acuerdo en decir que no hay docente, ¿cierto?, al que no se le pudiera aplicar esta frase. Ninguno de nosotros puede dar aquello que no tiene. Y en el caso de los profesores es todavía más clave. Si un profesor tiene el mandato social, ¿cierto?, de iniciar a la lectura, iniciar ojalá en el amor por los libros, en la motivación por la lectura. Es raro pensar, ¿cierto?, que un profesor pudiera motivar si él mismo no está motivado por leer. Entonces, la literatura nos decía que efectivamente aquellos docentes que más lectura por placer realizaban en la sala, eran más propensos, ¿no?, a utilizar buenas prácticas de educación lectora en sus aulas, ¿no? También vemos en la literatura que hay una relación efectiva entre el hábito lector, las actitudes positivas frente a la lectura y la instrucción posterior, ¿no? Por lo tanto, hay ahí una relación entre este sujeto lector profesor y este sujeto lector que algunos llaman sujeto lector didáctico, ¿no?, este profesor que enseña a leer. Ese es el contexto entonces de nuestra investigación. Grosso modo, entonces, nuestra investigación está reciente, es una investigación de carácter mixto, ¿no?, donde trabajamos con estudiantes de pedagogía de 9 regiones del país, a través de focus group, relatos de vida lectora, pero también a través de una escala de motivación por la lectura, creencias por la lectura y hábitos y prácticas lectoras. Voy a pasar muy rápido por los resultados porque espero que podamos también después discutir en función de las preguntas que ustedes tengan. Bueno, la motivación por la lectura la utilizamos a través de una escala que está conceptualizada desde el modelo expectativa-valor de Eccles and Wakefield, en donde justamente se divide el valor, ¿cierto?, de la tarea por la utilidad que reporta, la importancia que le merece al sujeto, el costo asociado a leer y el interés que suscita. Es súper interesante porque justamente nos permite tener una visión más compleja de la motivación y también, ¿no?, datos que nos permitan ver dónde están los puntos débiles y dónde podríamos intervenir. ¿Qué nos dicen los estudiantes, grosso modo, en la parte cualitativa, ¿no? Aquí tenemos a una Andrea, que es un nombre ficticio, pero que estudiaba educación de párvulo, y donde está claro que ella tiene en su mente este mandato social, ¿no? Dice, nosotras como educadoras tenemos que ser modelo de referencia para los niños, y que nosotros también les demostremos que igual leemos. Clarísimo, ¿no? O sea,
está marcado a fuego esto de que nosotras somos modelo de referencia para los niños. Acá un futuro profesor, en este caso de pedagogía básica, vamos a llamar Daniel, dice, pero los estudiantes también en ese sentido no nos ven leer, y aquí Daniel hace el mea culpa. Uno llega a la sala ya con la lectura hecha, ¿cierto? Y él dice, entonces llegan y el profe ya lo sabe todo, y nunca hacemos el ejercicio de leer en conjunto, de que los niños traigan sus libros, y simplemente es, yo les traigo esto. Además dice una cosa bien terrible, ¿no? Conozco a profes que llevan años haciendo la misma prueba del mismo libro y con la sospecha de no sé si ellos se han leído el libro, ¿no? No sé si es tiempo, no sé si es flojera, etc. Ahí hay también un mea culpa de parte de este profe. Veamos ahora qué dicen además respecto de las lecturas que hacen. Aquí les hicimos una pregunta muy simple que tenía que ver con el último año. ¿Cuánto has leído voluntariamente? ¿Cuántas de esas lecturas, cierto, hiciste en vacaciones y cuántas durante el año? Pensábamos que eventualmente la lectura estaba mediada porque lo que yo leo por placer en realidad me lo dejo para el verano. La verdad es que no fue así, no encontramos diferencia entre la cantidad de lectura que declaraban en el verano respecto de la que declaran durante el año, y lamentablemente lo que vemos es que de máximo 6 libros que declararon, los que declararon más libros leídos en el año, el promedio de nuestro grupo básicamente rondeaba los 2,5 libros, ¿no? Más o menos, durante el año. Esto por placer. A su vez, cuando ven el tipo de lectura que hacen, ellos nos cuentan que básicamente leen ficción. Vemos 65%, ¿no? Mientras no ficción con 33%, estamos viendo ya la lectura más expositiva, informativa, y algunos géneros híbridos. Esto también es material que estamos todavía analizando, tenemos un montón de textos ahí que categorizar. Nos aparecen cosas interesantes también, algunas lecturas que no son canónicas, ¿cierto? Que están en otras redes, por ejemplo, todo lo que es fanfiction o lugares como, por ejemplo, Wattpad, ¿no? Esas son otro tipo de lecturas que también nos abren a un mundo distinto y donde podríamos decir que podemos un poco renegar de esos titulares que vimos al principio. Nuestros estudiantes están leyendo, no necesariamente leen lo que nosotros quisiéramos que leyeran, y ahí también hay un espacio para poder discutir, ¿no? Si esta lectura en el fondo implica una mutación, ¿no? En el valor de leer, en los géneros que se están leyendo, y que por lo tanto somos generaciones distintas, ¿no? A propósito de esto del cambio, ¿no? que tiene la lectura y cómo va evolucionando también según los usuarios. Cuando preguntamos por títulos, hicimos ahí un pequeño mapeo, ¿no? Una pequeña nube de palabras para ver qué es lo que más leen. Curiosamente, fíjense, esto está por tamaño según la prevalencia, ¿no? ¿Qué es lo que apareció más? Fíjense que ninguno y no me gusta leer aparecen muy grandes. Varios de nuestros estudiantes dijeron directamente, no me gusta leer. Y cuando les pedimos que digan los títulos, aparecen algunos clásicos como puede ser El Principito, o puede ser Orgullo y Prejuicio, ¿sí? Pero también aparecen muchas sagas juveniles, del tipo Los Juegos del Hambre, como ven por ahí, algunas juveniles, ¿cierto?, con versiones fílmicas, como Bajo la misma estrella, Yo antes de ti. Algunas cosas que podríamos decir son educativas, ¿cierto?, formativas, como Pasión por enseñar. Bueno, y algo que va a convertirse seguramente en clásico como Harry Potter, ¿cierto? Los bestsellers infantiles, juveniles, y algunos me imagino también llevados por el éxito televisivo, ¿no? Como Canción de Hielo y Fuego, gracias a Game of Thrones, la serie. Bueno, cuando tratamos de indagar acerca de la relación entre el hábito general de lectura y el hábito de lectura académica, es decir, nuestros estudiantes, lo que dicen leer fuera por
gusto, se relaciona también con este hábito por leer lo propio de su formación académica, y en general vimos una relación alta y significativa. O sea, aquel que lee por hábito, en general también va a leer por hábito la lectura que la universidad les da. ¿Qué hace que la lectura sea costosa? Dijimos que también vimos los costos. Y bueno, vemos primero dentro de las cosas, ¿no? Que no hay diferencias significativas, no encontramos diferencias entre primero, tercero y quinto año. Vimos estudiantes de distintas cohortes, en el caso de pedagogía básica, educación de párvulo. Las estudiantes de primero, los estudiantes de tercero y los de quinto tienen un perfil similar en su hábito general de lectura y el hábito de lectura académica. El hábito de lectura, a su vez, está previsto por la autoeficacia, lo que decíamos anteriormente, sentirse capaz de hacer la tarea, sentirse capaz, competente de leer los textos que la universidad, por ejemplo, me entrega, predice, ¿no?, este hábito, que es un poco lo que dice la teoría, es decir, cuando yo me siento competente, yo me atrevo a intentarlo, me atrevo a leer. Pero hay muchos estudiantes que no se sienten capaces, que tienen dudas acerca de su comprensión, por ejemplo, y que legítimamente pueden tenerlas. Pensemos que son textos académicos y que a veces pueden comportar cierta dificultad. Pero además hay un costo que fue el que efectivamente apareció como significativo, y es el costo de pérdida de alternativas valiosas. Es decir, no leo porque eso significa perder otras alternativas que me parecen más valiosas, como ver la serie, por ejemplo, salir con mis amigos, etc. Ya la lectura no es importante, insistimos. Bueno, hicimos un par de modelos estructurales que podemos explicarlos después y que tienen que ver con estos costos asociados tanto en educación básica como en educación de párvulo. Y entonces, como decíamos, el predictor principal del hábito de leer está dado por la autoeficacia, es decir, nuestros alumnos van a leer más en la medida en que se sientan competentes. El costo de hacer algo que no me gusta, o sea, justamente es algo que ya viene desde antes, no les gusta leer a nivel general y por lo tanto hay más probabilidad de que no quieran leer porque técnicamente no tienen una relación fuerte con la lectura. Y el costo de la tarea, evidentemente, en sí mismo, ¿no? ¿Qué concluimos de esto? Bueno, nuestros estudiantes tienen prácticas lectoras diversas. Ya vimos ahí algunos de los géneros que leen, pero responden a motivaciones diferentes. No necesariamente están motivados por lo que la universidad estimula, ¿no? En la universidad básicamente se lee porque es útil, porque puedo pasar los ramos, digámoslo así. Y en el caso de nuestros futuros profesores, ellos tienen claro el valor de la lectura para aprender. Tienen claro también el mandato social de ellos como profesores, ¿no? De instalar esto de la lectura en la escuela, de el amor por la lectura. Pero el costo de leer los textos académicos supera la utilidad y la importancia de estos para su propia formación. Esto es súper relevante porque sobre ese costo deberíamos tratar de intervenir para cambiar justamente su relación con la lectura. Otra conclusión que me parece importante y que podemos discutir después, que tiene que ver con comprender el hábito de lectura como reflejo de una trayectoria. Entender que los lectores con los que trabajamos tienen una historia detrás. Una historia que tenemos que tratar de conocer, tratar de comprender y de algún modo cambiar, ¿cierto?, la ruta. Esa trayectoria puede llevarlos hacia un derrotero, hacia un tipo de relación con la lectura, pero si no intervenimos en ella, muchas veces vamos a tener malos resultados a nivel de formadores, mediadores de lectura, porque no conocemos a nuestros propios estudiantes de pedagogía. Bueno, para motivar el hábito de lectura, evidentemente, estimular el hábito general, y en ese caso, dar experiencias que enriquezcan el sentimiento de autoeficacia. Y para ello, en el fondo, proponemos integrar la lectura como un aspecto esencial de la identidad profesional. Bueno, eso es grosso modo lo que hemos
querido mostrar hoy día. Les doy muchas gracias a todos por su atención. Dejo ahí también un poco el correo electrónico si alguien quiere hacer alguna pregunta después. Agradecer a los compañeros de trabajo, a los colegas del equipo, a Jorge Valenzuela de la Facultad de Educación, Nicole Fres también de la Facultad de Educación, otros colegas que nos han ayudado en otros años, que fueron Felipe Munita, que nos acompañó en este Fondesit, Enrique Riquelme de la Católica de Temuco, la Carolina González de la Católica de Valparaíso. A todos ellos muchas gracias, con ellos se hizo este trabajo y no sería justo no mencionarlos. Bueno, ahí está también el logo de nuestro equipo, así que nada, muchas gracias y bueno, atentos ahí también a las preguntas que se puedan suscitar. Muchas gracias, Carla. Ha sido una presentación excelente. Me integro de manera activa para conversar contigo sobre algunos temas que indudablemente me parecen interesantísimos. Por ejemplo, yo hice mis propias anotaciones y ya voy con las preguntas de las personas que nos acompañan hoy. Me llama mucho la atención la caricaturización, o sea, el concepto con el cual tú logras, ¿cierto?, describir lo que dicen los medios respecto de lo que acontece, o lo que dicen los medios respecto de lo que acontece con la lectura comprensiva y las evaluaciones en torno a estos niveles de adquisición, si es que efectivamente la sociedad chilena, los niños chilenos, los jóvenes, leen comprensivamente o no. Y siempre es una situación catastrófica, siempre los resultados son muy desmotivantes, ¿verdad? Ahora, aquí hay un tema también detrás, que quienes nos hemos enfocado un poquitito más en desarrollarlo, lo podemos percibir con mayor atención, y los profesores del sistema escolar también, que es la barrera, ¿cierto?, y cómo se disocia, cómo se disparan algunos resultados y cómo se estancan otros, dependiendo de los contextos en los cuales se desarrollan estas prácticas educativas, ¿verdad? Más allá de eso, también he podido reflexionar en torno al rol que tú señalas cumple el profesor. En primera instancia, cuando lo nombras, ¿cierto?, como mediador, como un profesor que modela las prácticas de lectura, y también que modela o debiera modelar las prácticas literarias. Entonces estamos frente a un agente que es indudablemente clave en este proceso de leer, entendiendo que la lectura es comprender, y luego mediar sobre los procesos de lectura literaria o educación literaria, como también lo señala Munita, y bueno, qué alegría saber que es parte de tu equipo de trabajo. Eso como para entrar en alguna discusión, pero una discusión totalmente en acuerdo. Mira, te quiero leer algunas preguntas. La primera de ellas, Carla, es la de Natalia Fuentes. Ella dice, ¿qué pasa con los niños de hoy en relación a la lectura y a adquirir mejor vocabulario? Hoy pasan mucho tiempo en las pantallas y pareciera que en ese aspecto no se ven afectados, ya que absorben muchas palabras y términos. ¿Está mal? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué piensas tú? O sea, yo tendría que dar una opinión porque en realidad yo no lo he estudiado personalmente. A ver, yo no soy, si tú me dices, tú, Carla Muñoz, ¿eres pro de las pantallas? No soy ni pro ni contra. Depende, y en eso soy bien moderna, como depende. Claro. No me parece, sí, no, o sea, no me parecen las pantallas muy temprano, y de hecho, bueno, ahí sí hay estudios que están alertando. Ahí está la sociedad, por ejemplo, pediátrica norteamericana, que estaba haciendo un llamado incluso, ¿no?, a los padres de no exponer a los niños a pantallas antes de los 3 años. Y sucede efectivamente, y lamentablemente a uno le toca, por lo menos antes de la pandemia, que uno, no sé, en trámites, de repente tenía que estar en una fila, ¿cierto?, en una sala de espera, de ver padres o madres muy jóvenes que utilizaban la pantalla como, en el fondo, un cascabel, ¿no?, como
como un tuto, como un distractor, ¿no? Mientras el niño estaba con una tablet, un celular, el papá o la mamá también estaban con otro dispositivo. Y no había interacción. Hay un estudio muy bonito, y yo por eso digo, con los más pequeñitos hay que tener mucho cuidado. Hay un estudio muy bonito que hizo la Patricia Kuhl, que es una psicóloga norteamericana, y que trabaja justamente en desarrollo de la lengua oral, y que muestra que niños expuestos a el típico programa de Dora, por ejemplo, ¿no? Sí. Como, ya, pero no es Dora. Imaginemos cualquier programa de niños donde se enseña lenguaje, ¿no? Una lengua típico Dora, español, inglés, no sé. Ella lo hizo en japonés-inglés. Y mostró efectivamente que los niños expuestos al mismo estímulo que era la lectura de un cuento durante un número de semanas, era un ensayo controlado, y tenía los dos formatos. La misma niña de origen japonés leyendo frente a una pantalla, y por lo tanto el niño lo que veía era la pantalla, ¿cierto? La reproducción del video donde esta niña leía y contaba el cuento, versus la interacción cara a cara de la lectura del mismo libro, y lo único que cambiaba era el soporte. ¿Era cara a cara o era televisión? Y la diferencia es que había más aprendizaje en el caso de la interacción cara a cara, y segundo, había mayor permanencia del aprendizaje en la situación cara a cara. Por lo tanto, y han habido otros que han replicado ese resultado, indica que efectivamente la interacción cara a cara, y yo por eso decía esto del entorno social, es ultra importante. Yo por eso hoy día cuando nos preguntaban por la pandemia, ¿cierto? Y los desafíos que tenemos para la docencia, yo creo que es un buen sucedáneo la pantalla, pero muchas veces la interacción cara a cara tiene un gusto, ¿cierto? Que es distinto, ¿no? Y digo, depende de la edad, en este caso eran niños pequeños, eran menores de 3 años. Con los mayores, evidentemente, depende también del tipo de dispositivo y el tipo de programa o software al que estén expuestos. Hay software que han sido bien diseñados y que efectivamente podrían permitir mejor desarrollo de vocabulario, pero habría que ir a mirar caso a caso. No creo que haya una regla de oro, digamos, ¿no? Claro, sí, lo entiendo. Bueno, es difícil de todas maneras, ¿cierto?, hacer una definición o lograr una definición. O sea, Sobre todo con tanto contexto, con tanto entorno, con tanta condición distinta. Y bueno, sin ir más lejos, el mismo material televisivo, mediático, es diverso. Entonces, es difícil precisar la posibilidad de categorizarlo como un aprendizaje concretamente. sí, o sea, hay experiencias muy bonitas, como puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos lo que fue Plaza Sésamo. Algunos de nosotros somos de esa generación, digamos, del Plaza Sésamo, y yo en algún minuto me puse a investigar cuáles fueron los orígenes de Plaza Sésamo, y Plaza Sésamo se originó a partir de investigación, y es un programa que tiene, no sé, 40 años tendrá, no lo sé, un poco más incluso, y efectivamente muestra que los niños aprenden más vocabulario, aprenden matemática, aprenden lenguaje, a través de juegos, ¿cierto?, de interacción con la pantalla, pero fue un programa diseñado para eso, ¿no? Yo creo que ese fue también un poco el espíritu, supongo, de poder generar un canal educativo en Chile, porque sabemos que los niños sí o sí están expuestos a pantalla, y más ahora en contexto de pandemia, ¿no? Que es una forma también de compensar la exposición, ¿no? A medios controlados, por así decirlo, ¿no? No a cualquier tipo de consumo televisivo. Exacto. Oye, Carla, hay una cuestión que me quedó ahí como pendiente, que no quiero que se nos diluya, y creo que también es importante. Cuando hablamos del profesor como mediador, para mí hay dos espacios de desarrollo en este tema de la lectura como
como un propósito, ¿cierto? Como un proceso complejo y un propósito, y además un mecanismo o herramienta y práctica sociocultural. Pero hay un momento en el que en la práctica educativa el profesor deja de ser profesor o debiera dejar de ser profesor y debiera ser un poquito más mediador. ¿Para qué? ¿Por qué lo pienso de esta manera? Y me gustaría saber qué piensas tú también. Por el tema de la evaluación de la lectura. De alguna forma, el ser profesor condiciona que la práctica de lectura sea una práctica evaluada a partir de parámetros estandarizados. Y a veces esta misma preocupación del profesor se instala se instala cuando no se tiene que instalar, que es cuando debe transmitir y evocar, ¿cierto?, este placer por la literatura, por lo literario, por lo estético, y ojalá suscitar más que un hábito, una afición. Y creo que en ese sentido el profesor como que se choca en propósito, como que discute consigo mismo, no sé si logro explicarme, entre ser profesor y medir, por ejemplo, la lectura comprensiva de una obra literaria, o suscitar este espacio de enriquecimiento, de gusto, de goce estético por la obra, como veíamos en la imagen que tú proyectaste, con una práctica totalmente simétrica, dialógica, crítica, probablemente súper respetuosa, democrática. Quisiera dejar ese punto, no intervenir tanto más y dar espacio también a las preguntas. Perfecto, sí, sí, sí. No sé si quieres que lo Sí, conversemos, ¿sí? sí, un poquito, para A que ver, no me quede con esa sensación de que no lo discutimos, porque creo que es súper relevante para los profesores que nos están viendo. sí, mira, a ver, la motivación que teníamos para estudiar esto nació justamente de mi experiencia como formadora, ¿no? Formadora de profesores también. Oh, Sucedió una anécdota que no vamos a contar en detalle, pero que grosso modo yo terminé diciéndole a mis estudiantes, sáquense el delantal en la sala. O sea, quítese el delantal de profe, aquí quiero que usted sea lectora o lector. Y era bien interesante, eran estudiantes de tercer año en la carrera pedagógica, pero les costaba muchísimo no verse a sí mismas o a sí mismos como lectores. Entonces, el primer ejercicio fue decirles, por favor, hágase un favor, suspenda su condición de futuro profesor y en esta sala, en este curso, seamos lectores. ¿Mm? Y esa disociación les costaba muchísimo. ¿Mm? Traían ya desde sí, ¿no? Por así decirlo, preconcepciones, ¿no? De cómo deberían ser ellos. Al punto que tenían ya, por así decirlo, una carta de valores. Había estudiantes que se negaban a la pregunta siquiera, ¿no? De si ellos podían hablar de ciertos temas pequeños, ¿no? Con los pequeños. Por ejemplo, no, yo jamás le voy a dar un libro sobre la muerte a los niños. No se le puede hablar de eso. Pues les va a hacer mal. Yo decía, pero la muerte es parte de la vida, del ciclo vital. O sea, de seguro que ese niño vio El Rey León. No sé. ¿Ya? O sea, y más de alguna vez le tocó estar, ¿no? En alguna situación donde, no sé, los papás estaban tristes porque se le murió el abuelito, ¿no? O sea, es una situación, y qué mejor que utilizar la lectura como un vehículo también para poder, de algún modo, procesar emociones. Los niños muchas veces no tienen las palabras, los más pequeños, muchas veces su desarrollo del lenguaje, que efectivamente está ahí en tránsito, a veces no tienen las palabras para poder expresarse. Las lecturas muchas veces hacen ese ejercicio de espejar, ¿no? La realidad, y el niño muchas veces encuentra en esas lecturas un canal que vehicula eso que está sintiendo. Entonces, enseñarle también que a través de las lecturas nos encontramos de persona a persona y que antes que ellos sean profes son personas, son lectores. Me llamó muchísimo la atención y de ahí partió esta investigación
porque empezamos a ver que en realidad, y por eso decía yo, la evidencia internacional nos mostraba que curiosamente es un problema de profes, no es un problema del profe chileno, ¿ya? Es un problema de investigación por eso, porque pareciera que los profesores como grupo experimentan ese conflicto. Entonces, nuestro rol también es decir, bueno, ¿cuáles serían las causas eficientes de ese problema? ¿Cómo podemos atacarlo? Yo personalmente creo que esa es la formación inicial, donde tenemos que, de algún modo, romper el círculo. Pensemos que nuestros estudiantes de pedagogía también fueron estudiantes en el colegio y vienen con una cultura escolar muy fuerte, muy pregnante, ¿no? Está muy Entonces, arraigada, sí, es exacto. cierto. Entonces, bueno, tenemos que hacer de algún modo que ese círculo, ¿cierto?, pare, ¿no? Que se corte esa cadena. Gracias, Carla. Mira, te tengo una pregunta del profesor Ranjiva. ¿Mm? Bueno, primero te agradece por tu excelente presentación y quiere abordar, bueno, respecto del tema, ¿cierto?, tan interesante que has abordado, y tiene una pregunta sobre la lectura como proceso psicológico y como una herramienta. Aprender a leer, leer para aprender. Como profesor de idioma extranjero, dice el profesor Ranjiva, siempre me fascina el proceso de adquisición de una lengua, sea nativa o extranjera. Este proceso es, en el caso de la lengua nativa, que sigue la secuencia, ¿cierto? Escucha, habla, lectura y escritura. Mi pregunta es si en el caso de un idioma extranjero también la adquisición sigue el mismo orden. Le pregunto porque en la mayoría de las metodologías no siguen este orden, sino valoran y enfatizan más la escritura. ¿Qué piensas tú? Lo primero, saludar a Ranjiva. Y lo segundo, yo hace muchos años que no soy profesora de idioma. Mi pecado de origen es ese. Y debo decir que era muy frustrante ser profesora de idioma. Y creo que puede ser por eso, porque nunca me acomodó, comillas, ¿no? Esto de los métodos de que habla Ranjiva. Ya. Creo que la mejor forma de aprender cualquier idioma es en inmersión, ojalá lo más temprano posible. Y lamentablemente, claro, el sistema escolar no nos permite esa inmersión, ¿no? Yo sinceramente no sé, nunca entendí mucho por qué no podemos reproducir de algún modo, ¿no?, las condiciones, comillas, naturales de aprendizaje de una lengua en la escuela, ¿no? Y lo mismo en el caso del desarrollo, digamos, de nuestra lengua materna. Nosotros no reproducimos la lógica que es aprender lenguajeando, ¿no? O sea, usando la lengua. Así como dice Casani, a escribir se aprende escribiendo, Escribiendo. O a sea, leer sí, leyendo. la Mabel Condemarín decía eso, o sea, se aprende a leer leyendo. Si no, a ver, y tú dices, pero los lectores tempranos, ¿no?, los lectores que nos llegan leyendo antes de la escolaridad, todos dicen, bueno, pero aprendió sin que nadie le enseñara. Efectivamente, hay muchos niños que llegan a kinder o a primero básico hoy día leyendo sin que pareciera que hubiese habido ningún tipo de intervención explícita, pero evidentemente cuando uno empieza a rastrear, han habido, y por eso insistí en estos tres elementos, ¿no? O sea, un niño con condiciones básicas, orgánicas, normales, ¿no? O sea, tiene buena audición, tiene buena visión, ¿cierto? Inteligencia normal, pero además, y por sobre todo, un entorno social rico, debiera ser un niño que habla y maneja un cierto vocabulario, ¿cierto? Tiene una comprensión auditiva, ¿cierto?, perfecta, y eso es efectivamente una muy buena base para poder anclarse posteriormente a la lectura, el solo hecho de la comprensión auditiva. ¿Por qué esas prácticas que debían ser naturales, como tú lo mencionaste en un minuto, una lectura dialógica, esto de poder leer y que efectivamente la lectura suscite diálogo,
que debiera ser algo, entre comillas, ¿no? Natural, ¿no? Curiosamente, nos lo saltamos olímpicamente en la sala. La lectura es un trámite. Yo me he encontrado a veces con aberraciones dentro de la práctica pedagógica, donde la lectura en un kinder se hace mientras los niños están yendo a la fila de lavarse las manitos para ir al almuerzo, y una tía está parada en la esquina leyendo, mientras la otra está lavando mano y la otra está secando mano. O sea, la lectura es una anécdota sin ninguna trascendencia. No hay un espacio, no hay dado un momento especial, no se prepara el ambiente, no se les invita a los niños también, ¿no? A bajar los decibeles. Claro. Hay ahí, y yo, por eso digo, tenemos que hacer el mea culpa como formadores respecto de cómo insistimos también en generar una cultura al interior de la escuela que de algún modo reproduzca prácticas que sabemos que están ya validadas por la investigación. Ahí yo insisto mucho en que tenemos que instalar un discurso de que la educación tenemos que hacerla basados en la evidencia. Sabemos muchísimo hoy día sobre cómo se desarrolla el proceso lector, cuáles serían los predictores más fuertes, qué prácticas han demostrado ser más efectivas, y no obstante, esa traducción no hemos logrado hacerla en la formación y en las prácticas posteriores. Y yo creo que eso es un desafío que tenemos nosotros los formadores, ¿no? De instalar con negrita, subrayado, digamos, una educación basada en la evidencia. Y eso implica hacer más fuerte la lectura de investigaciones de primera mano, por ejemplo, creo yo. O sea, creo que efectivamente nuestros estudiantes tienen que saber qué es lo que se sabe. Y sinceramente, cuando uno ve la literatura, se sabe mucho. Importante también en este caso, a propósito de lo que dice, la formación de profesores, ¿verdad? Y cuando ya el profesor inicia su proceso, no perder el propósito que tiene, ¿verdad? Dentro de su área de desarrollo, la lectura. ¿Para qué va a enseñar a leer? ¿Cómo va a enseñar a leer? O a comprender en este caso, ¿cierto? Leer es comprender. ¿Y cómo va a suscitar esta afición por la lectura? Yo creo que son cuestiones también súper relevantes que se tienen que dejar claritas en el momento en que nosotros asumimos la responsabilidad, ¿cierto? Desde la formación inicial hasta lo que se produce efectivamente en el aula. Y hay una pregunta, Carla, que voy a tratar de modelarla, porque creo que se puede conectar muy bien con otra. Es de Silvanita, dice, qué fascinante el estudio, Carla. ¿Hacen distinción entre la lectura en papel versus la lectura digital? En los resultados obtenidos, ¿hay distinción entre lectura comprensiva versus la lectura por deber? Y una tercera pregunta, no sé si me la aguantas de inmediato, tiene que ver con las prácticas que son más tardías, por ejemplo, después de la época universitaria. ¿Qué pasa con aquellas personas en las que el desarrollo y la práctica de la lectura comienza cuando se es mayor? Qué interesante la pregunta, ¿no? Voy a partir de atrás para adelante. Me parece. ¿Ya? Por un tema de memoria y trabajo la tengo más reciente. Ya, bien. No nos hemos metido todavía en la lectura con los más grandes, digamos, después del ciclo de formación, básicamente por un tema de tiempo, de intereses, de urgencia. Yo decía, a mí me hacía mucha fuerza poder centrarme en formación inicial. En algún minuto hice metacognición y decía, bueno, finalmente es lo que me mueve, digamos, ¿no? Hay temas, yo me imagino que un poco lo que te pasa a ti también, hay temas de biografía. Claro. Cuando uno es lector desde muy chico y era como ratón de biblioteca y qué sé yo, llama la atención cuando alguien te dice, no me gusta leer, ¿no? Yo creo que me hubiera muerto si, no sé, uno de mis hijos me hubiera dicho, no mamá, sabes que no me gusta leer. Creo que hubiera sido como de las cosas así como un dolor en el alma, ¿no? Y
gracias a Dios. Tengo 2 lectores temprano, por ejemplo, y me encanta tener, de hecho, una de las fotos que puse ahí, una chochera, puse un par de fotos de mis hijos cuando eran guaguas leyendo, por ejemplo, ¿no? Porque, digo, esto de ver el desarrollo, ¿no? Progresivo de la lectura en pequeños signos, implica adultos responsivos también, ¿no? Yo no sé, y creo que va a ser un bonito ejercicio eventualmente mirar qué pasa con la lectura ya ahora en pandemia, por ejemplo, cómo ha sido un refugio para muchos. ¿Mm? Tengo entendido, porque por ahí anduve leyendo el otro día una crónica que creo que apareció en, no sé si fue el Washington Post o algo así, y era cómo se había elevado la venta de algunos libros, algunos títulos que hacían referencia a distopías de este orden, ¿no? La peste, qué sé yo, porque justamente, ¿no? La gente como que le resonaba, ¿no? Estamos revisitando los clásicos a Claro, propósito de lo que y está yo decía, sucediendo. bueno, bienvenido, ¿no? Que la lectura también pueda ayudar a hacer reflexión, a hacer una pausa, a cuestionarse cosas, a refugiarse. O sea, creo que es eso y más la lectura, ¿no? Y me puedo imaginar que, por ejemplo, no sé, pues la tercera edad hoy día debe efectivamente encontrar en la lectura un bálsamo, ¿no? Pensemos aquellas comunas que estuvieron en cuarentena no sé cuánto tiempo, por ejemplo, y donde los adultos mayores estaban interdictos de salir de casa, digamos. O sea, ¿qué más hacen? Aparte, o sea, ya el Netflix no, digamos. Muchos de ellos o no tienen conexión tampoco, te fijas. Entonces, muchas veces el libro puede ser una fuente de refugio. Ahora, de lo digital, que era lo otro que me preguntaban. Nosotros no hicimos distinción explícita entre lo digital y lo impreso, pero tenemos datos porque los propios estudiantes van diciendo, ¿no? Nosotros hicimos una pregunta, que era dónde accedían a las lecturas, ¿ya? Porque teníamos también la impresión, ¿no? Que por un lado estaba lo académico, por otro lado estaba la lectura por placer. Sabemos que Santiago no es Chile, y solo Santiago tiene bibliometro, por ejemplo, ¿ya? Ninguna otra región tiene metro, y menos bibliometro, y por lo tanto, otras formas de acceder al libro que no sea la biblioteca de la universidad o la biblioteca pública, pudiera haber sido, y eso era lo que esperábamos nosotros, que nos hablaran de que tenían portales, qué sé yo, redes con los amigos, y ahí nos aparece el tema digital como una fuente de acceso a libros y lectura, porque también tratamos de no centrar el tema en el género, o más bien en el formato libro. De hecho, nuestra pregunta por las lecturas, les decimos, ¿qué textos has leído? Sabemos que cuando se pregunta por lectura, mucha gente hace el sinónimo de libro, Puede no ser libro. pero podrían no ser libros, podrían ser Claro. revistas, y efectivamente ahí nuestros estudiantes, por ejemplo, nos hablaban de, no sé, manga. Hay chiquillos que son fan de las mangas, en otros casos van a Wattpad, ¿cierto? Que yo ahí Claro. aprendí, porque yo no soy generación Wattpad, y me di cuenta de el mundo de lecturas que hay ahí. Bueno, sin ir más lejos, Carla, Instagram. Exacto. La publicidad o el mismo, o el cine, que estamos súper adictos, ¿cierto? A esta renovación narrativa que nos ofrece la tecnología. Entonces, claro que el objeto ya no es el libro. Uh-huh. No, y de hecho, bueno, algunos estudiantes referían efectivamente con marca comercial, ¿no? Desde, qué sé yo, decían Kindle, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Claro. O sea, y que tienen su paginita pirata donde se bajan los libros. O sea, hay también ahí un circuito, por así decirlo, que es invisible a nuestros ojos. Y yo creo que ahí también abre una puerta como para entender esto de las lecturas vernaculares, ¿no? De que hay un nicho de lecturas que nos está vetado, ya sea por cuestiones generacionales, ¿cierto? No es nuestro mundo,
pero que parece ser un mundo muy rico en esta generación. Y que además se da el hecho, ¿no?, de que ellos tienen una proximidad con sus futuros estudiantes, ¿no? Y que puede ser una oportunidad también para que encuentren una forma distinta de establecer relación con sus alumnos, que era lo que hablábamos antes, ¿no?, de cómo cambiar esta verticalidad, ¿no?, por una relación más horizontal de lector a lector. Exacto. Oye, se fueron sumando más preguntas. Bueno, a ver, voy a tomar una de, mira, esta está interesante. La última, porque ya estamos con los tiempos y bueno, esperamos que esta no sea la última oportunidad en la que nos encontremos además. Dice, respecto de las lecturas que se les solicita a los estudiantes en la universidad, darle un sentido al qué, cómo y para qué, ¿podría evitar minimizar el rechazo o la desmotivación ante la lectura? Es una pregunta de Soledad Barrera. El rechazo por la lectura, es que, a ver, yo no sé si existe una causa eficiente para rechazar la lectura, ¿eh? Y por eso decía yo que es importante conocer las trayectorias. Por eso una de las conclusiones era como, pensemos esto como una trayectoria de lectura, y por eso me pareció muy bonito el ejercicio de hacer relatos de vida lectora, ¿no? Vimos en estos futuros profes que nos contaban su historia desde el primer recuerdo que tenían, y me parecía un bonito ejercicio que incluso yo creo que se puede utilizar como un dispositivo didáctico. Es decir, cuando yo empiezo mi clase con los chiquillos en marzo del año, oye, cuéntenme su vida lectora. Bueno, si tienen 10 años, ¿se acordarán de su primer encuentro con el libro y con la lectura? A lo mejor no, pero se acuerdan a lo mejor del más importante, que cuando el tata le leía, o cuando mi mamá llegaba tarde del trabajo, pero igual me leía en la noche. O sea, Hay una sensibilidad detrás de toda esa experiencia. es que claro, y por eso te decía, o sea, más que una receta, yo diría, por eso, recojamos estos principios, por así decirlo, que la investigación más o menos nos ha mostrado. Apostar por insistir en experiencias que le hagan sentir autoeficaz al lector. Si yo sé, por ejemplo, que tengo un niño, no sé, con problema de tartamudez, no lo voy a sacar a leer en voz alta, pero le he leído sus redacciones y tiene unas reflexiones re potentes. Bueno, citarlo. Oye, fulanito dijo esto y me parece súper potente. ¿Qué piensan ustedes? Claro, no lo voy a hacer leer en voz alta lo que escribió, porque sé que se me puede, ¿cierto?, poner nervioso, pero voy a recoger lo que dijo, lo voy a valorar, evidentemente decir, wow, o sea, estoy siendo citado por la profe como, ¿no?, digno de ser mostrado como ejemplo. O efectivamente hay niños que son mucho más extrovertidos y efectivamente no tienen problema en leer en voz alta. Bueno, darles la posibilidad también de que sean ellos quienes guíen la lectura, que modelen. El tema de modelar la lectura, que no sea siempre el profe el que la modele. Decía yo, el tema de conocerlo y hacer este ejercicio, por ejemplo, de las trayectorias de lectura vía relato, que cada niño también haga ese ejercicio metacognitivo que a lo mejor nunca ha hecho. Qué interesante que el profesor también revele, ¿cierto?, sus propias sensaciones, sus propias experiencias de lectura, su trayectoria. Fíjate que hay un paper muy bonito, un artículo. Sujeto lector didáctico. Hay un artículo muy bonito gringo en donde los estudiantes dicen, en el fondo, dan cuenta de esta inconsistencia. Dicen, ella dice que yo tengo que leer, pero yo nunca la he visto leer. Mira. Entonces, como, claro, porque piensa tú, imaginémonos el caso hipotético en que yo di un control de lectura y todos los niños están escribiendo, ¿cierto?, su redacción a las preguntas. ¿Y qué hace la profe mientras tanto? Corrige, rellena el libro, pero no se da el minuto, por ejemplo, de ser un ejemplo vicario. Ahí nuevamente, utilicemos lo que sabemos. El aprendizaje vicario es repotente, el modelamiento social. Los profes pueden modelar la lectura, no necesariamente diciendo, niños, mírenme cómo lo hago. A veces es muy implícito. O sea, lo vieron haciendo algo
que el profe no se dio cuenta y eventualmente no es algo muy bonito de ver. Imaginémonos, no sé, que bote una colilla de cigarrillo, voy a inventar, ¿ah? Y la tiró en el piso y la dejó ahí y no la fue a botar. O sea, eso el profe no se da cuenta, pero lo están viendo. Está modelando. Lo mismo pasa con la lectura. Si yo ando con mi libro bajo el brazo o simplemente cuento lo que estoy leyendo, y no es obligatorio que el resto se lo lea. Oye, chiquillos, estoy leyendo esto y de verdad, fíjense. ¿Ah? Y porque, bueno, ahí todos seguramente tenemos la experiencia. Cuando hemos leído algo que de verdad nos atrapó y que de verdad nos quedamos hasta las tantas de la mañana porque de verdad nos tiene muy enganchado el libro, lo único que queremos es compartir eso después y decirle al otro, oye, tenéis que leértelo porque te va a hacer súper bien. Esa experiencia vicaria es muy potente, ¿ah? Y queda muy impregnada. En los relatos de vida que nosotros tuvimos de nuestros futuros profes, aparecían esos relatos. Aparecía la historia, qué sé yo, de un tata que leía en voz alta para ellos, o de una mamá que llevaba los fines de semana a la librería a los niños para escoger los libros que les gustaban. O sea, habían agentes que habían intervenido en el medio, que habían hecho un cambio en la actitud. Entonces, no olvidar que el profe tiene un poder ahí, ¿no? En potencia. Entonces, hacerse consciente de eso y utilizarlo para modelar la lectura, yo creo que es importante que se recuerde a sí mismo como lector. Completamente de acuerdo contigo. Bueno, yo creo que para todos ha sido muy especial este momento. Me toca el honor de cerrar también esta charla magistral de la doctora Carla Muñoz, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Maule. Ha sido un verdadero privilegio acompañarte, Carla, compartir contigo estas ideas, compartirlas con las personas que nos acompañaron también. Agradecemos entonces a la unidad de Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, y la Dirección de Investigación específicamente. A la doctora Ingrid Carbacho, y por supuesto al equipo de comunicaciones que está detrás de toda la organización mediática de esta y las otras actividades. Me despido, te despides también tú, Carla, te doy el espacio para que te despidas de las personas que decidieron acompañarnos hoy día. Estamos súper agradecidas de la audiencia. Muchas gracias, Giselle, muchas gracias nuevamente a la Dirección de Investigación, a Ingrid por la iniciativa. Insisto, creo que es un bonito espacio para el diálogo, para el encuentro. Agradecer a los asistentes las preguntas, el interés y nada, gracias a todos. Sí, estamos las dos muy contentas y muy agradecidas. Así que nos despedimos, que tengan una linda semana. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Adiós. Adiós.